Hola, estimada estudiante. Espero que se encuentren súper bien junto a su familia y seres queridos. Este es el video del último movimiento isométrico que teníamos que ver, que es reflexiones o simetrías. Para contextualizar un poquito, lo que es simetría es como un reflejo en el espejo. Si ven acá, las nubes se reflejan en el agua y en los árboles también. En esta otra imagen, las nubes, ¿cierto?, se reflejan en el agua, como si estuviesen dentro del agua. En nuestro entorno, en la vida cotidiana, vemos ambulancias, ¿cierto? Si se dan cuenta, está escrito como al revés, derecha e izquierda. Pero lo que sucede es que el chofer que va adelante la puede leer mejor, por eso se usa esa nomenclatura. La simetría, si vieron al principio del video, aparecía una mariposa. ¿Por qué usa la mariposa? Porque la mariposa es simétrica. ¿Qué significa eso? Que al trazar una línea recta al medio, justo al medio de ella, la divido en dos partes iguales. ¿Ya? Eso es simetría. Como les comentaba, la simetría, ¿cierto?, es un movimiento isométrico que mantiene la forma, el tamaño, solamente se mueve de posición en el plano. Existen dos tipos de simetría, la axial y central. Vamos a explicar un poquito la axial, que es referente a una línea recta. En este caso, a una recta se refleja la otra parte. Es como mirarse al espejo. Aquí hay una recta, ¿cierto? O eje de simetría le llamamos, donde esta imagen se refleja al otro lado, ¿ya? Es igual. Y ojo, que aquí la medida de la distancia de cada punto son equidistantes en relación al otro punto. ¿Ya? Quiere decir que mantiene la misma distancia. Como les comentaba, cada punto es isométrico, ¿ya? Y equidistante significa entonces que mantenemos la misma distancia. Vamos a ver este cerebro. De este punto a este punto tiene la misma distancia que de este punto a este punto. Por eso hablamos de equidistante. Si vemos un corazón aquí, que es animado, porque el corazón real no es simétrico, pero este corazón de caricatura, al trazar una línea recta justo aquí al medio, se darán cuenta que lo divide en dos partes iguales. Esa es la simetría. Cosas de la vida cotidiana que nosotros usamos y que son simétricas. Una corbata es simétrica, esta máquina no es simétrica. ¿Por qué? Porque al dividirla no se puede dividir en partes iguales. Este sí es simétrico, la manito no es simétrica, la guitarra es simétrica y la plancha no es simétrica. ¿Por qué la manito no es simétrica? Porque yo la puedo dividir aquí y nos quedan dos partes iguales. Como ven acá, también tenemos las letras. En nuestro entorno usamos letras, ¿cierto? La letra mayúscula, estoy refiriéndome, porque minúscula casi ninguna es simétrica, pero la mayúscula, por ejemplo la W, la puedo dividir aquí en forma perpendicular, una recta, y divido en dos V. La F no es simétrica, la T sí es simétrica, la puedo dividir, la U es simétrica, estas tienen una simetría, estas tienen una simetría, esta tiene una simetría en forma horizontal, eso significa, esta no es simétrica, no, y esta es particular porque tiene dos simetrías, vertical y horizontal. Les dejo una curiosidad, está muy de boga ahora el murciélago. ¿Sabían ustedes que la palabra murciélago es una de las pocas palabras que usa las 5 vocales, ¿cierto?, del alfabeto? Vamos a ver un ejemplo de reflexión axial. Ahí tengo dos A, pero es una sola A. La reflexión axial significa que se refleja, como les decía adelante, en un espejo. Entonces yo tengo que ver, para dibujar esta imagen, tengo que montar dos cuadritos y partir de este punto dibujando la imagen. Ahí lo vamos a ver cómo quedaría la imagen. ¿Ya? ¿Qué les comentaba adelante? Que hay equidistancia, o sea, igual distancia de este punto a la recta que de este punto a la otra recta, que me queda un poquito corrido la imagen, pero se supone que quedaría igual distancia. Aquí en este triángulo igual, la preimagen y la imagen. ¿Se acuerdan cuando vimos la preimagen, imagen? Es como mirarse al espejo. Preimagen, ¿y qué viene en el espejo? La imagen. ¿Ya? Ahora, para continuar,
vamos a ver una explicación en el GeoGebra. Ya miren, estimados estudiantes, grabé esta explicación para que les quede un poco más claro lo que es la simetría axial. Recuerden que una simetría axial va en relación a una recta. En la imagen se refleja como mirarse al espejo, ¿ya? Pero siempre es una línea recta, ya sea perpendicular, ¿cierto? Horizontal, vertical o una acá diagonal. Puede ser una hoja en blanco, yo trazo una línea recta y en base a esa línea se va a reflejar la imagen. Como tenemos el plano cartesiano que hemos trabajado bastante, les voy a explicar cómo se refleja a través de una hoja cuadriculada, sin importar los números. Este va a ser, voy a considerar el eje Y, como el eje, ¿cierto?, de simetría. Y voy a hacer una reflexión axial. Voy a explicar primero la axial, entonces la voy a reflejar en base a esta recta. Y ahí queda. ¿Qué tenemos que tener claro? Para una simetría axial, la distancia de cada punto en relación a la recta vamos a deshacer ahí. Y vamos a medir la distancia que hay, la longitud de este punto a este punto. Me da 4 centímetros. Entonces voy a repetir lo mismo a ver si se cumple. Que si de este de aquí, punto al punto de la recta del eje Y al punto B original, preimagen, imagen, va a medir lo mismo, tendría que ser 4, si no está mal hecha la reflexión. Entonces da 4. Yo como siempre lo puedo comprobar. Cuando ustedes hagan una reflexión, midan la distancia que hay del punto a la línea recta que trazaron, la miden, dicen de este punto a este punto, mide 8, por lo tanto, por consecuencia, como ese es el eje de simetría, voy a trazar primero la línea, y con una regla ustedes la pueden medir, y yo como no tengo regla, lo estoy usando a medida del programa GeoGebra. Este punto, vamos a hacer segmento primero, vamos a trazar el segmento que vamos a medir, y ahora lo vamos a medir correctamente. De ese punto a este punto, mide 8 igual. Ahora nos queda medir la distancia que hay del segmento C' a la recta. Ya, vamos a medirlo. Recuerden que ustedes con la regla miden del 0, empiezan a medir. Un poco lento el programa. Vamos a tratar de medir la distancia en longitud. Ya, por eso decimos distancia longitud. Hasta ese punto. Ya, mide 4, por lo tanto, tendría que medir la distancia. Primero vamos a trazar esa línea y vamos a medir la distancia. Y es 4. Por lo tanto, se concluye entonces, como les decía, que para hacer un reflejo, puede hacerlo en base a esta línea recta, puedo trazar una recta ahí, pero siempre tengo que tener cuidado que al trazar una reflexión tiene que haber una línea como el espejo. Segundo, las distancias que hay son equidistantes. Tienen que tener igual distancia desde la recta al punto B, desde la recta al punto B', como se reflejó la imagen. ¿Ya? También se puede reflejar con base, por ejemplo, yo voy a hacerle una simetría axial de esta imagen en base a esta recta. Simetría axial en base al eje X. Y ahí se me hizo la nueva imagen. Ahí me dan los puntos, las coordenadas, etc. Pero me importa que tengan claro que esta distancia hay un cuadrito, miren, y ahí hay un cuadrito. De aquí hay 1, 2, 3, 1, 2, 3, son igual distancia. Pero cuando no tenemos cuadriculado, la recomendación es medir. ¿Ya? Recuerden que tiene que haber una línea recta para poder hacer una reflexión. Es como un espejo. Entonces así yo creo que les va a quedar un poquito más claro. Este es un programa que abrí, GeoGebra. Lo pueden encontrar en internet para poder
que les quede más claro, ejercitar lo que es la reflexión axial. Vamos a tomar el tema de reflexión central. Como les comentaba al principio, tenemos dos tipos, ¿cierto? La central y la axial. Ya vimos la axial, que era por una línea recta. La central se basa por un punto medio, se le llama también, porque es el punto donde divide las dos distancias, por eso se llama punto medio. Es un punto denominado punto de reflexión, y también en rotación le llamamos punto de rotación. ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado porque en la reflexión central se genera una rotación de 180 grados. Como lo ven acá, ¿cierto? Esta imagen, este es el punto de reflexión o simetría. Si yo trazo una línea ahí, va a quedar idéntica, pero queda invertida la imagen. Por lo tanto, aquí hay un giro de 180 grados de la preimagen a la imagen y los puntos quedan invertidos. Aquí hay que tener cuidado, porque estos puntos quedan al revés. Está abajo, este queda arriba. ¿Ya? Como les comentaba adelante, tenemos que tener cuidado con las observaciones de la reflexión central, porque aquí es un poquito más complejo. La reflexión central, ¿cierto?, hace un giro de 180 grados, una rotación con respecto al punto O. Y siempre los trazos originales son homólogos a la figura transformada. ¿Qué quiere decir el homólogos? Que miden lo mismo, que son iguales, ¿ya? Y el sentido con respecto al giro en la manecilla del reloj no cambia. Y lo otro importante, que esto lo van a ver más adelante, ahora, o en segundo, tercero medio, es que cuando tú dibujas en el plano cartesiano una reflexión central con respecto al punto de origen, que es 0 con 0, el punto O que le llamamos acá en simetría central, los valores de las coordenadas cambian. Por ejemplo, si X es positivo, al reflexionarla va a quedar negativa. Si es positiva, al reflexionarla va a quedar negativa. Ejemplo, 3,2, al reflexionar esa recta 3,2 o ese punto 3,2, al dar la vuelta, va a quedar en menos 3 con menos 2. ¿Ya? Ejemplos de reflexiones centrales. Estos dos dice que son paralelos, van en la misma dirección y no se intersectan, ¿ya? Este es paralelo con este punto, esta línea es paralela con esta. Recuerden que el paralelismo, la intersección es vacía, nunca hay cruce de las rectas. Acá ustedes me pueden decir, pero aquí se cruza. No, estoy hablando de este lado con este lado, van en la misma dirección hasta el infinito y no se cruzan. Este lado es paralelo con este lado y no se cruzan. Si yo extiendo esto, no se cruza. ¿Ya? Para que les quede un poco más claro, también preparé otro videito en GeoGebra para que puedan ver la explicación. Ustedes pueden entrar a GeoGebra y trabajar, interactuar con ese programa, ir familiarizándose. Ahora comienzo a explicar cuándo o cómo se hace una reflexión o simetría central. Primero, para que sea una simetría central, tiene que haber un punto de referencia, ya sea los puntos de la misma imagen o un punto externo. Yo voy a hacer un punto aleatorio al azar. Voy a poner un punto acá. Y voy a pedir que haga una reflexión central en base a ese punto. Esta imagen se replique en ese punto. ¿Qué tenemos que tener claro? Primero, según las observaciones, al hacer una simetría central por un punto, la imagen se invierte, se da vuelta. Los puntos A, miren, si se dan cuenta, están acá abajo y estaban arriba. No así la axial conservaba, ¿cierto?, la misma forma, pero se daba vuelta para el otro lado nomás, ya de la recta, como un espejo. Esta no, se invierte completo. Es un ángulo de 180 grados, también podríamos decir que es una rotación. Ahora, para ver si está bien hecha la simetría, ustedes con un lápiz trazan una línea de ese punto a ese punto para hacerla. Si no saben hacerla, les voy a enseñar. Trazan un punto, una línea hasta ahí, la miden, la longitud o distancia de este punto a este, y luego extienden esa línea. ¿Ya? Extienden de ese punto, puede ser más larga, pero a mí me interesa medir
por ejemplo, ahí. Yo lo voy a tirar más largo. Pero voy a medir los puntos y después yo borro. Borro nomás. Ustedes con una regla pueden hacerlo más larga, pero vamos a medir hasta ese punto. Tiene que ser exacto. Repetimos el mismo procedimiento con el punto B. Vamos de B al punto centro. Lo medimos. Ese punto, a ese punto ustedes con una regla están midiendo, le da 4,87. Continúan la línea, la pueden hacer, como les decía, más larga, no importa que se pasen, porque después ustedes van a medir y al medir van a saber hasta dónde tienen que cortar. Entonces ustedes miden de aquí a este otro punto, o la distancia, para que me entiendan mejor, que hay de C a O y de O a C, a B, perdón. ¿Ya? De B a O, repito, y de O a B. ¿Ya? La distancia es la misma, mire, 4,87, 4,87. Luego esto ustedes lo pueden borrar, ¿ya? Borran eso es las extensiones que hay de los segmentos. Repetimos el mismo procedimiento. Vamos a extender una línea recta que pase por ese punto. Lo puedo extender hasta ahí, si quiero. Miren. ¿Ya? Yo no tengo hecha todavía la imagen. Supongamos que no la tengo hecha. Entonces yo voy a medir la distancia que hay de ese punto a este punto. Entonces tengo que buscar donde esté la imagen esa misma medida, la misma distancia. 4,87 de este punto a este punto hay 4,87. Lo que puse de más lo borro. Ahora, cuando hacen la reflexión central o la simetría central, recuerden que vayan poniendo al tiro la letra, ¿ya? La letra de la imagen, porque si no se van a enredar. Al extender A, ponen al tiro que esa línea se va a llamar A'. Al extender B, recuerden que tienen que poner B' y al extender C, C'. Ahora, supongamos que yo quiero hacer una simetría central . Ya. Tenemos un polígono cualquiera, ¿cierto? Y vamos a hacer un punto. Pero lo voy a hacer en referencia a la misma figura. Ese punto va a llamarse ahí. Por lo tanto, ahora yo quiero hacer una simetría central en base a el punto. Siempre en la guía o en las actividades que le den o las pruebas va a aparecer dónde se tienen que reflexionar o dónde tienen que hacer la simetría. En este caso yo voy a decir que este punto, ¿ya? Entonces voy a marcarlo y voy a decir una simetría central en base a este punto. Esta imagen a este punto. Y ahí me aparece. Pasa lo mismo. Este punto es igual a esta distancia. Hablamos de equidistancia, no sé si lo han escuchado mucho en la televisión, hay que estar a equidistancia de un alumno de otro. Quiere decir igual distancia, 2 metros a derecha, 2 metros a izquierda, toda la misma distancia, ¿ya? Entonces estos puntos, como les decía, se forma un ángulo de 180 grados y queda invertida la imagen. Ustedes con la regla lo pueden hacer y también pueden comprobarlo con un transportador si se cumple lo que les decía yo de que sea un ángulo de 180 grados. Al mirar ahí, un ángulo de 180, miren, ahí 180, de aquí a aquí 180 y de aquí a aquí 180 grados. Bueno, para ver si entendieron un poquito más, hice unos ejercicios de aplicación. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes figuras tiene o tienen solo un eje de simetría? Recordemos lo que era un eje de simetría. Cuando trazábamos una línea recta, ¿cierto? Y podíamos dibujar, ¿cierto? Dos partes iguales. En este caso, el cuadrado tiene más de un eje de simetría. Miren, simplemente tengo 2, 3, 4. Acá solamente uno. Y este tiene 2. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra B. ¿Cuál dice de la figura, en respecto a esto, refleja una reflexión central con respecto al punto O?
Vamos a ver. Dijimos que se daba vuelta la figura, ¿cierto? Y quedaba al revés. Por lo tanto, sería la letra B. Ah, perdón. Dice, ¿cuál no representa de estas imágenes una reflexión con respecto a la recta? Vamos viendo. La primera sí, la segunda también, porque es idéntica, es como mirarse al espejo, está al revés, pero esta no, porque si se dan cuenta se ve igual, pero la posición de los puntitos cambia y la forma igual. Por lo tanto, esta no es una reflexión con respecto al punto o la recta L. Dice, mediante una reflexión con respecto al punto O, la figura sombreada se refleja en la figura punteada o con línea discontinua. Esto se refleja mejor en qué figura. Vamos a ver primero la sombreada y la que está con línea discontinua. Este es un traslado. Se movió, pero no se reflejó. Porque recuerden que con respecto a un punto se da vuelta la imagen. Esta se da vuelta, pero en sentido que no queda invertida. Esta es un traslado y esta sí queda invertida. La punta queda ahí y esta queda acá abajo. Por lo tanto, la letra D sería la respuesta. En resumen, recordemos. Existen dos tipos de simetría, la axial y la central. La axial, aquí les puse una imagen donde va a aparecer, ¿cierto? Es un mirarse al espejo, un reflejo. O sea, decimos reflexión. Ya no de pensar, sino de matemáticamente reflejarse. En esa imagen, ¿cierto? Se refleja la primera imagen con la segunda imagen. Y la segunda era la central, que es la que le explicaba adelante, ¿cierto? Tiene un punto donde se trazan segmentos y esa distancia de este punto es equidistante de este punto acá. ¿Qué significa equidistante? Que tiene la misma distancia, ¿ya? Aunque la veamos visualmente, ¿no? Sí, tiene la misma distancia. De este punto aquí mide lo mismo que de este punto acá. Recordar también que los lados homólogos, ¿qué es homólogo? Que son, ¿cierto? Que se nombran iguales, van en forma paralela. AC, A' con C' van en la misma dirección y no se intersectan. Son rectas paralelas. Espero que les haya servido este video para aclarar dudas. Me llaman, me consultan por WhatsApp, por correo, ¿cierto? Cualquier cosa que necesiten por intermedio del profesor jefe. Y nos estamos viendo en la próxima. Recuerden también que lo más importante para salir adelante es estudiar, chicos. Cuídense, un abrazo a la distancia.